Muy bien, entonces vamos a ver la patología. Siempre, eh, como hemos visto en los demás capítulos, vamos a empezar primero con las malformaciones congénitas, luego los procesos infecciosos, que es una de las patologías más frecuentes de consulta externa, ¿no? Los trastornos vasculares que son muy puntuales, como ya le dije, en caso de la estenosis de la arteria renal o las trombosis, la uropatía obstructiva, que también es muy frecuente, ¿no? Ahí es en lo de enfermedad litiásica y todo lo que es las neoplasias que me van a comprimir los uréteres y son uno de los grandes causantes de las uropatías obstructivas, como el caso del cáncer de los cánceres ginecológicos o el cáncer de próstata, por ejemplo. Y por último, las neoplasias. Entonces, lo que es las malformaciones congénitas, no se olviden que tenemos por la genesia, ¿no? Por genesia significa que la ausencia, ya sea de uno o de ambos riñones, los quistes y poliquistosis, que es un hallazgo muy incidental, digamos, cuando uno está valorando otra patología, encuentra con mucha frecuencia estos quistes. Y las ectopías, que son, significa que los riñones no están localizados en su posición, no se olviden que los riñones tienen una localización retroperitoneal, ¿no? No están fuera de la fosa lumbar y que pueden ser directas o cruzadas. Las malrotaciones, por ejemplo, la estenosis de las pelviolaterales, y en caso de las fusiones, una de las más frecuentes puede ser riñón de herradura, ¿no? Que vamos, creo que les tengo ahí una imagen respecto a esto. Ahí tienen, por ejemplo, miren cómo realmente las imágenes nos contribuyen de manera muy importante para estas patologías congénitas. Por ejemplo, miren una ectopía simple, que ella lo puede evaluar ya muy bien, como ustedes ven, con la radiografía simple. Tenemos que tener un buen ojo, siempre le digo a los alumnos que están conmigo en la parte práctica, el ojo es clave acá, ¿no? Y ya les dije que un signo es el incremento de la densidad. Si ustedes se dan cuenta, miren en la región lumbar acá, un poco más pélvica, más que lumbar pélvica, disculpen, vamos a ver, miren que hay un incremento de la densidad, ¿no? Inclusive un poco más central, mucho más. Esto me puede estar ya haciendo la sospecha, pues, de un riñón ectópico, ¿no? Entonces ya lo confirmo, miren, con una tomografía computada con contraste. Está en una fase córtico-medular, miren cómo se ve bien la cortical, la médula, y obvio que con esto ya no, no están en las fosas lumbares, no están en la región retroperitoneal. Este riñón, como ustedes están, definitivamente es un riñón pélvico. No solamente como ven ustedes se visualiza muy bien en el corte coronal, sino también, si ustedes se dan cuenta, se ve perfectamente en el corte sagital. Y si ustedes se dan cuenta, la pelvis está anterior. Si ustedes recuerdan, la pelvis pues está más, mirando, como digamos, hacia, hacia adentro. Esto está hacia afuera, porque ustedes se dan cuenta que hasta la columna está mirando la pelvis hacia afuera. Entonces yo estas son las mismas, todo esto es el mismo paciente. Le hago una reconstrucción 3D, observen, miren, el riñón izquierdo está en su posición normal, se ve perfectamente sus cálices, ¿no? Menores, mayores, la pelvis, el uréter, se llega perfectamente, miren, hasta el trígono, y acá tienen ustedes la vejiga. Pero el riñón derecho no está en su posición normal, ¿no? Entonces, miramos más abajo, miren, el riñoncito se ve mucho más pequeño, su uréter es mucho más corto, ¿no? Se ha dilatado el uréter, ¿no? Igual, miren, lo seguimos rotando, igual, miren cómo se ve muy bien, y si ustedes se dan cuenta, está delante de los cuerpos vertebrales lumbares. Entonces acá tienen ustedes, miren como de punto de referencia también el ilíaco, la cresta ilíaco. Entonces con eso concluimos pues que está de localización pélvica, pero no solamente se puede verlo, miren, hacer una reconstrucción 3D solamente, ¿no? eh, Como le dije, sustrayendo todas las estructuras óseas. Solamente me quedo con ustedes con el parénquima. Qué bonito, miren, con este riñón derecho, el riñón izquierdo, disculpen, el riñón derecho. Y el riñón de herradura, ¿no? Viene a ser pues una de las patologías congénitas más frecuentes, ¿no? La primera, no se olviden, son las ectopías, la que les pasé ahorita, y la segunda son los riñones de herradura, que son de fusión. Entonces, miren, por ejemplo, acá cuando uno utilizaba pues esta técnica de la urografía excretoria, ¿no? Se ve perfectamente, miren un riñón de herradura, miren cómo se han dilatado los cálices, ¿no? ¿No? Miren cómo se ve las papilas, no solamente los cálices menores, también se han dilatado los cálices mayores, miren la pelvis, y si ustedes se dan cuenta, oh sorpresa, miren cómo se están uniendo, se están fusionando en los polos inferiores, ¿no? Ahí está justamente la flecha negra, me está señalando. Y observen nuevamente
la pelvis está hacia afuera, la pelvis debe ser hacia adentro, está afuera, miren. Y este es un paciente que también ha tenido alguna cirugía, miren, acá se ven en la densidad metal, lo que les hablaba, que puedo ver, miren, estos son clips metálicos, acá, miren, gran cantidad de clips metálicos, que posteriormente este paciente lo más probable ha hecho es una cirugía, ¿no? Las grapas metálicas. Y observen el gol estándar hoy por hoy para el diagnóstico de reanimadura es la tomografía. Miren, está con contraste, miren cómo está rotado la pelvis hacia afuera, no está hacia adentro, y miren, está fusionado. Fusionado, miren cómo están inclusive comprimiendo los vasos. Miren, esta es la aorta, la vena cava inferior, este serían los vasos ilíacos, los ilíacos comunes, ¿no? Miren cómo comprimen los vasos. Seguimos con patología congénita, las enfermedades quísticas, ¿no? Los quistes simples, que es muy frecuente, los quistes parapiélicos, la enfermedad poliquística significa que son múltiples quistes y también hay quistes adquiridos, ¿no? Entonces, el diagnóstico rápidamente nosotros podemos comparar con ecografía, los quistes con ecografía es básicamente la ecografía, se van a ver imágenes anecoicas, su contenido es anecogénico, su pared es hiperecogénica, tiene el famoso refuerzo, miren, muy didáctica este quiste renal, no como ustedes, su contenido es completamente anecoico, homogéneo, su pared hiperecoica, miren acá, ¿no? Y este signo, no se olviden, el famoso signo del refuerzo acústico posterior. Una cosa es la sombra acústica que hemos visto en el caso de la litiasis, que vimos la semana pasada también, la litiasis de colédoco, litiasis de la vesícula. Entonces, ahí tienen ustedes, esta pregunta es clave, lo repasan, ¿no? Esta pregunta de examen, lo que tienen que saber reconocer ustedes, se les he dicho, dentro de lo que es las competencias, cómo es un quiste. Entonces debemos hacer una lesión anecoica, su pared lineal, fina, hiperecoica, ecogénica, como este es homogénea y con su refuerzo acústico posterior. También nosotros lo podemos dar muy bien con la tomografía. Miren, está con contraste, está en una fase córtico-medular. Miren, el quiste tiene solamente en el lado derecho, es un quiste grande, ¿eh? Igualmente en el lado izquierdo. Se ve apodenso, ¿no? De bordes pues, completamente irregulares, como ustedes acá se ve perfectamente, no solamente en los cortes axiales, sino también en los cortes coronales. Observen, no realza el contraste, ¿no? Se ve perfectamente homogéneo, también en una fase córtico-medular. Y en caso de la poliquistosis vemos múltiples quistes, miren, ¿no? Acá ven ustedes poco parénquima, ¿no? Podemos hacer las mediciones. Generalmente son riñones aumentados en tamaño. Si ustedes miren 15 centímetros, normalmente hemos visto que cuesta 12 centímetros, tiene 15, está aumentado el tamaño. ¿Quién ha hecho posible que aumente el tamaño? Pues los múltiples quistes. Tiene uno, tiene poco parénquima. Este paciente entran fácilmente a una insuficiencia renal. Miren, tiene su refuerzo acústico producto de los quistes, y entre quiste y quiste tienen unos septos que no son, como ustedes, son septos gruesos, característico de la poliquistosis renal, que igual también cuando hablamos de sistema endocrino, ¿no? En la última clase que vamos a ver el sistema para lo que es en endocrino 2, vamos a ver también nuevamente en este caso la poliquistosis ovárica, muy similar. Luego pasamos a los procesos infecciosos no renales, una de lo más frecuente que sufren sobre todo los pacientes pediátricos menores de 5 años es la pielonefritis aguda. Y la crónica puede a la larga pues causada por patología, una de ellas por la tuberculosis renal. En nuestro país es muy frecuente la tuberculosis renal y termina en el paciente pues con una pielonefritis crónica, a la larga una insuficiencia renal, los abscesos renales también y por último, como les dije, la TS renal. Entonces, ¿cuáles son los signos básicamente de la pielonefritis aguda? Primer signo, como hemos visto, todo lo que es citis, ahí va a haber un aumento del órgano, en este caso el riñón. Miren, el riñón está aumentado en su volumen. Si uno mide, esto pues definitivamente tiene más de 12 centímetros, por eso miren el número 3, acá está el número 3, el aumento del tamaño del riñón, y lo que vamos a ver son estas áreas hiperecogénicas en la cortical. Ya les dije que la cortical, la médula, lo vemos hipocogénico, ¿no? Pero acá miren, hay áreas hiperecogénicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer a la cápsula que se ve acá? Miren cómo la cápsula ya está irregular, difuminada. Y también el espacio perirenal está disminuido. ¿Por qué está disminuido? Por el aumento obvio del tamaño del riñón. Entonces, eso básicamente por ecografía, pero también podemos verlo con tomografía computada, como en este caso, miren el riñón que está aumentado de tamaño, ¿no? Miren qué grande está el riñón, ¿no? Ahí tienen el número 3 que es el aumento del tamaño del riñón,
ya lo que está con contraste está en una fase nefrográfica. Vamos a ver, miren, las áreas hipodensas, ¿no? Causado donde puede estar el proceso infeccioso, básicamente es pus, y la disminución, miren, del espacio, el engrosamiento de la aponeurosis, como ven ustedes también, ¿no? Y la grasa que se observa pues, por el mismo proceso infeccioso ha aumentado en su densidad. Y observen acá también muy similar, también está con contraste, pero está en una fase nefrográfica. Miren las áreas hipodensas que se ven pues donde vamos a ver el proceso infeccioso. Pero el estándar para el diagnóstico de pielonefritis aguda, no se olviden, es la gammagrafía renal con DMCA. Miren el reotrazado. Esto es una técnica de medicina nuclear muy específica y sensible para el diagnóstico pielonefritis. ¿Qué es básicamente lo que vamos a ver, observar en las pielonefritis? Son estos defectos de captación, como ustedes ven, no, y, que se observan pues, hipocaptantes. No se olviden de la terminología básica en medicina nuclear es captación. Miren, muy hipocaptantes, pueden ser únicos o múltiples, como en este caso. Y en la pielonefritis crónica sucede todo lo contrario, como vimos, por ejemplo, en casos, si ustedes recuerdan, de la pancreatitis crónica, ¿no? Más bien acá hay una disminución del tamaño renal, ¿no? Vamos a ver, miren acá, hay una disminución del tamaño renal, uno hace las mediciones, ¿no? Perfectamente, y los otros signos básicamente van a ser la disminución, pues, de la cortical. Miren el número 4, miren la cortical cómo está mucho más delgada, la hidrocalicosis, ¿no? Los cálices, pues, hidro significa líquido, cáliz, miren los hidrocalicosis, miren, tiene ya la forma más bien cóncava, ¿no? ¿No? Y no solamente eso, vamos a ver también las escotaduras que ven ustedes ahí se va formando de la misma papila renal, y también pues la estenosis, un signo típico. Entonces, básicamente lo que vamos a ver en la pielonefritis crónica es la famosa tríada, la hidrocalicosis, la estenosis y las calcificaciones, que en este caso no lo vemos, pero básicamente esos son los tres signos. Y ahí miren cómo termina, por ejemplo, lo que les comentaba, la pielonefritis crónica. Acá lo que vamos a agregar son las calles. Miren cómo este está en el riñoncito. Esta es una tomografía sin contraste. No es con contraste, es sin contraste. Y observen, miren cómo este es un riñón mástico, ¿no? Ahí tienen, miren cómo las calles. No significa que hay una nefrectomía derecha. Miren cómo el riñón, como ya dije, signos, disminución del tamaño. Segundo, la estenosis que no lo podemos ver acá porque básicamente lo que ustedes están viendo son las grandes calcificaciones. Entonces es una pielonefritis crónica por tuberculosis. Entonces cuando ustedes les pregunten en los exámenes, en estas preguntas y han venido antes en los exámenes de ENAM, ¿cuál es la triada clásica de una pielonefritis crónica por tuberculosis? Son tres. No se olviden. La disminución del tamaño renal, la estenosis y las calcificaciones. Luego tenemos el absceso renal, y en el absceso renal lo que vamos a ver es una área, una masa, con ustedes hipodensa, irregular. Miren, esto es también una tomografía con contraste, tengo una fase nefrográfica. Como se ven, ya les he dicho cómo se ven siempre los abscesos en el centro, que se ve hipodenso, y sus paredes que, como ven ustedes, observan, pues, con aumento de su densidad de forma periférica, ¿no? Obvio que por el mismo acceso aumenta también el tamaño pues, de los riñones. Y la grasa que ven ustedes pues se inflama, ¿no? La inflamación de la grasa perirenal, como ven ustedes se observa, y el absceso, miren acá, ¿no? Y el aumento también obvio de riñón. El 2 es el aumento del volumen de riñón. Y esta es la tuberculosis renal, ¿no? Les he hecho como una muy específico, porque esto siempre viene en la tuberculosis, toda la vida viene en los exámenes, así que siempre viene la tuberculosis. En imágenes ya les he dado, hemos visto tuberculosis pues, en la columna, que empezamos con la enfermedad de hipótesis, ustedes recuerdan, hemos visto tuberculosis en pulmonar, ¿no? Tercero, vamos a insuficiencia renal, y vamos a ir viendo, por ejemplo, también en lo que es el sistema nervioso central, y también, por último, en, en lo que es patología ginecológica. Entonces ahí tienen ustedes, miren, los signos que vamos a ver, como ya les dije, las tres más importantes, ¿no? Miren acá, la hidrocalicosis, la estenosis, ¿no? Ustedes se dan cuenta, esta es una orografía excretoria, la técnica radiológica que les dije que ya no se practica porque lo ha superado ampliamente la tomografía, y también las calcificaciones. Acá no vemos calcificaciones, ¿no? Miren cómo la papila está ya más, las papilas están completamente irregulares. Luego pasamos a los trastornos vasculares. Como yo le dije, lo más frecuente de los trastornos vasculares es la estenosis de la arteria renal.
no se olviden, ¿no? Luego pasamos al infarto y por último también les mencioné la trombosis de la vena renal. La trombosis de la vena renal causada muy frecuente por las neoplasias, sobre todo las neoplasias, en este caso renales. Entonces miren la estenosis de la arteria renal, ¿no? Entonces una tomografía, como usted, no, esta es una resonancia magnética, disculpen, con contraste por la densidad de los tejidos, es una resonancia, y como ven ustedes, se ve perfectamente la aorta, y miren acá la arteria renal izquierda tiene su calibre normal, pero miren acá el calibre, está estenótico, hay una disminución del lumen, y no solamente eso, hay una dilatación postestenótica, miren, acá está, este segmento se ve de mayor espesor. Entonces ahí tienen, miren, dilatación postestenótica, más allá de la estenosis, y también, si ustedes se dan cuenta, como ya les dije hace ratito, no miren el riñón izquierdo tiene el tamaño normal, y como el riñón derecho, cómo va disminuyendo su tamaño producto pues, de la insuficiencia renal. El infarto renal hay que pensarlo rápido y hay que solicitar también el estudio rápido para confirmarlo. Generalmente el dolor es muy abrupto, ¿no? Puede haber inclusive por el mismo dolor intenso, el paciente puede entrar a hipotensión y ustedes, como ven ustedes, con contraste, está en una fase nefrográfica, observen, miren, la tremenda, ¿no? Imagen, como ven ustedes, hipodensa, ¿no? Infartada, esto ya no tiene solución, no producto, puede, lo más probable es la trombosis, miren, era una arteria cementaria, como ya les dije, ¿no? Entonces, buen cemento de riñón que se ha producido un infarto, una necrosis. Y una de las patologías, como ya les dije hace ratito, es la uropatía obstructiva, no solo la uropatía obstructiva, lamentablemente, pues causa a la larga, si no se soluciona, de una insuficiencia renal crónica. Entonces, vamos a ver los cuatro terminologías dentro de lo que es la uropatía obstructiva. Vamos a ver primero la hidrocalicosis, que ya lo vimos, la hidronefrosis, cada uno tiene su definición, la hidrouretronefrosis y por último la megavejiga. Entonces, la hidrocalicosis, ¿qué significa? Va a ser la dilatación no solamente, miren, del cáliz es menor, sino también de la papila. Acá no involucra cáliz es mayor, ni pelvis, no se olviden. ¿Cuáles son las causas? Ya vimos la pielonefritis, ya vimos la tuberculosis, y también es muy frecuente los cálculos, ¿no? La litiasis renal es muy frecuente, no se olviden, de la hidrocalicosis. Tumores también, obvio, los vasos anómalos y los mismos coágulos. Entonces, miren la hidrocalicosis con la técnica, como ya les dije, de la grafía excretoria, que se practica cada vez menos. Miren cómo se ha dilatado, obvio, los cálices y disculpen, la papila y los cálices menores. Entonces, una hidrocalicosis superior. Y en caso de la hidronefrosis agregamos la hidrocalicosis, vamos a agregar que también hay una dilatación de la pelvis, los cálices y las papilas. O sea, es una hidrocalicosis más la dilatación de los cálices mayores y más la pelvis. Las causas siguen siendo las mismas, ¿no? Agreguemos también la tricia, pero al final son las mismas causas de la hidrocalicosis y la hidronefrosis. Ahí tienen, miren, una hidronefrosis muy didáctica, una tomografía computada con contraste, ¿no? En un corte coronal, observen, miren el riñón izquierdo se ve perfectamente, miren acá se ve perfectamente la pelvis erecta y observen, miren acá la hidrocalicosis, no, la hidronefrosis, disculpen, miren la dilatación de las papilas, la papila que se ve acá más chiquita, los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis, ¿no? Completamente pues, y a la larga, como ven ustedes, como la cortical va disminuyendo su espesor. Y la hidroureteronefrosis, se agregan todo lo que hemos visto, la hidrocalicosis, en otra palabra, es una hidronefrosis, pero más dilatada, más de la dilatación del el uréter. Las causas son las mismas que acabamos de mencionar. Obvio que también hay muy frecuente, obviamente, la iatrogenia. Entonces, miren, una hidronefrosis. ¿Cuál es la causa de la hidronefrosis? El cálculo renal. Entonces, es una ecografía bidimensional en escala de grises. Miren, el cálculo lo visualizamos hiperecogénico, observen. Tiene su sombrita acústica posterior. Miren la sombra acústica posterior. Se ha dilatado el uréter. Miren, una dilatación del uréter y también la porción intersticial del uréter donde hay edema. Miren, por tomografía, en otra palabra, para el diagnóstico de litiasis renal ureteral no hay necesidad de utilizar contraste, porque ya les he dicho en varias oportunidades, los cálculos, la densidad cálcica, básicamente lo vemos muy bien en la radiografía o la tomografía sin contraste. Entonces, miren la gran cantidad de calculitos, miren.
uno, dos, tres cálculos, y estos cálculos son los que obstruyen el lumen. Y miren, este es uno de los cálculos más terribles. El dolor en la pelvis, cuando está en los cálculos, no es tan exquisito como si en los cálculos que se localizan, observen, en el ureter, sobre todo este de acá, que está justamente en la unión ureteropel, ¿no? Ahí tienen, miren. Esto realmente el dolor es muy, muy, muy agudo, es un dolor muy intenso. Muchos de los pacientes lo mencionan, si ustedes le dicen cuánto va en la intensidad del 1 al 10, te lo dicen 10, es muy intenso. También lo refieren las mujeres cuando les produce a las mujeres esta enfermedad, es muy similar al dolor en la fase acné, o sea, la fase más intensa de la fase expulsiva en el caso de el parto. Entonces, igual lo refieren el dolor muy, muy intenso y a las mismas características. Acá miren los cortes coronales y también miren que se ve muy bonito, miren, en los cortes sagittales. Miren el cálculo y este es el cálculo, miren cómo se ha enclavado. La vejiga, el uréter normalmente tiene un diámetro, su lumen de 6 milímetros, hasta 7 puede ser. Entonces, cálculos que son más de 7 milímetros, lamentablemente ya no caen. ¿No? Miren acá ahí está en la porción intersticial, realmente ahí donde fue el peristaltismo. No se olviden que el UDT tiene una capa muscular y eso pues, produce mucho, mucho dolor. Pero el gold estándar para ver la obstrucción en este caso el tracto urinario, no se olviden que es la gammagrafía del radiograma, que también me da una información funcional. Miren cómo me está dando pues que el riñón de izquierdo, acá está todo lo contrario, mencionó Clara en algunos casos que el lado izquierdo es lo contrario. Entonces, miren, el riñón izquierdo, ¿no? Está aumentado de tamaño, está disminuido su captación, como ven ustedes progresivamente, y ya les dije que también utilizamos una intervención farmacológica que se llama con la furosemida, también furosemida es su nombre comercial, la primera empresa lo puso Lasix, y podemos ver también en curvas, ¿no? Entonces, miren el riñón derecho está normal, su curva, ¿no? Está pendiente de ustedes, pero miren el riñón izquierdo, pues la curva no desciende, ¿no? Y en caso de la amiga vejiga, ¿no? La amiga vejiga va a causar, pues, a la dilatación de la vejiga, ¿no? Prácticamente las causas también casi muy similar, pues lo más frecuente en pacientes varones de los tumores prostáticos, o igual lo mismo, tumores vesicales, los cálculos, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, miren esta mega vejiga, una vejiga pues muy aumentada en su volumen, ¿no? Y su contenido, como ustedes ven, pues completamente anecoica, no homogénea. Lo podemos ver perfectamente, miren su pared abdominal que está pues completamente engrosada, ¿no? ¿No? Y que ven ustedes tiene un refuerzo acústico posterior. ¿Por qué me produce este refuerzo acústico posterior? Porque hay gran cantidad de volumen, como ustedes ven. Luego pasamos a los tumores renales, primero los benignos, o de los más frecuentes de estos tumores renales benignos, pues el adenoma, ¿no? O el linfoma, y el amartoma de lo más frecuente. Entonces, vamos a ver los tumores, sus signos ecográficos, los más frecuentes. Miren, por ejemplo, un angiomiolipoma, ¿no? Ahí tienen, miren, lo vemos pues de ecogenicidad aumentada, o sea, hiperecogénica, ¿no? Ligeramente homogéneo. Miren acá uno más pequeñito, está localizado, miren, en la cortical, perfectamente, se visualiza muy bien, miren. Acá tienen, miren, la poneurosis renal, perfectamente. Y en la tomografía lo vamos a ver pues como una masa, ¿no? Va a variar, por ejemplo, miren, este es un cisto, adenoma renal, cisto, significa que tiene también componente líquido, adenoma componente sólido, porque si ustedes se dan cuenta hay componente sólido, miren, y es escaso, miren el número 3 por eso que les he puesto siempre esos seminarios, describan, señalen con letras o con flechas, con ustedes o con números. Miren, acá por ejemplo tiene poco contenido, pero la gran cantidad tiene como ustedes componentes multiloculados. Miren, sus septos son o tabiques que se observan pues completamente engrosados, pues, ¿no? Y hay una membrana fina. Entonces, este es un cistoadenoma. Miren cómo el riñón izquierdo pequeñito, ¿no? O claro, no es pequeño, o sea, en sus dimensiones normales, pero miren este cistoadenoma aumentado considerablemente. Y de los tumores malignos, no se olviden que lo más frecuente es el adenocarcinoma en los casos de los pacientes adultos y en los pacientes pediátricos que siempre preguntan de examen, los exámenes del ENAM o resultado médico es el tumor de Wilms.
Entonces, ¿cuáles son los signos ecográficos del terminal? Como ven ustedes, podemos pensar que viene a ser por una masa completamente compleja, no tiene áreas hiperecogénicas, hipoecogénicas, de bordes completamente irregulares. Miren cómo ya invade la cortical, ¿no? La corteza, disculpen, y también, obvio, ¿no? Puede invadir, ¿no? O sea, también miren cómo pongo el Doppler a color, vamos a ver pues, que hay un flujo, no dentro de este componente sólido, es un flujo irregular, ¿no? No solamente periférico, sino también central, por eso miren, es importante también el Doppler para poder ver vascularidad de los tumores. O sea, también es una buena alternativa. Entonces, yo mido, si esto mido con las unidades Hansfield, también realmente son masas heterogéneas, ¿no? De densidad sólida, las unidades Hansfield realmente están de estas neoplasias pues pueden llegar hasta 50 unidades Hansfield, pueden tener calcificaciones, son muy vascularizadas, como ya les dije, invaden los tejidos, ¿no? Producen trombosis de la vena renal, no solamente de la vena renal, de la vena cava inferior, realmente que ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, miren, esta es una masa, miren, como les dije, una masa pues compleja, heterogénea, tiene zonas necróticas, ¿no? Miren, tiene un realce heterogéneo a la sustancia de contraste, sus bordes son imprecisos, y miren, ¿se acuerdan ustedes? Tenemos ahí, me recuerdan en una de las clases que les hice de la radiografía simple, ahí tenemos el famoso espacio conocido como, ¿no? El espacio de Morrison, ¿no? Que está más posterior, pero miren, acá invadido, ¿no? El espacio de Morrison ha sido completamente obliterado y hay una invasión, como ustedes ven, al hígado. Y lo peor que podemos esperar, ¿no? Cuando uno hace pues, el estadiaje de un cáncer renal es que tenga invasión, como ustedes ven, a la vena, ¿no? A la vena que ustedes ven perfectamente, la vena renal acá, miren, ¿no? Y no solamente eso, sino también a la vena cava inferior. Mira la trombosis, ¿no? Son zonas como ustedes ven, irregulares, hipodensas, y realmente la invasión acá de la neoplasia, pues ya es una neoplasia ya muy avanzada, cuando nosotros tenemos estos casos de compromiso ya de la vena o de la, de la vena renal o de la vena cava inferior, no, el pronóstico es malísimo esta neoplasia. Y hasta la fecha, con la introducción inclusive de la inmunoterapia no ha mejorado, ¿no? La sobrevida de estos pacientes, ¿no? Es terrible. Ya muy bien, entonces no sé si tienen estas clases de uro, no son largas, son más cortas, ¿no? No hay mucha patología